todos. Muy bien, magnitudes proporcionales. ¿Qué es una magnitud? Una magnitud es todo aquello que puede ser medido. Por ejemplo, vemos ahí que tenemos un primer ejemplo de la longitud. La longitud es aquella por la cual podemos medir el largo, el ancho de las cosas. Lo podemos medir en metros, en centímetros, ¿no? Por ejemplo, una costurera que utilizará el metro, el centímetro. ¿Qué medida se utiliza, por ejemplo, para tomar las medidas para que te cosan una camisa? Utilizará el centímetro, ¿no es cierto? Las medidas del centímetro. Y si yo quiero medir, por ejemplo, las dimensiones de una pizarra, ¿trabajaré con qué? ¿Metros o centímetros? Con centímetros. En este caso, no utilizaremos lo que es la wincha. Muy bien, el peso. ¿El peso con qué lo medimos? ¿En gramos o en kilogramos? Generalmente, por ejemplo, el peso lo vemos cuando tu mamá te envía al mercado y dices, no, señora, ¿podría venderme 1 kilo de papas? Entonces estamos utilizando las medidas de peso. El costo, esto nos sirve para medir, ¿no? Es el precio que nosotros, ¿no?, pagamos por la compra o la adquisición de algún producto. Podría ser en nuevos soles, que es moneda peruana, en dólares o también en dólares euros, ¿no? O también en otras monedas. Muy bien, por ejemplo, yo quiero comprarme un paquete de galletas, puedo pagar 80 céntimos de nuevo sol, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, veamos los siguientes casos, por favor, presten atención, ¿no? Vamos a ver nuestro primer esquema. Veamos el primer problema. Dice, si 1 kilogramo de pescado cuesta 8 soles, entonces 3 kilogramos costarán 24. Si tú lo lees bien el problema, prácticamente estamos utilizando lo que es la regla de 3 simple. Entonces, vamos a trabajar con nuestra tabla. En esta tabla, ¿no?, podemos apreciar que hablamos de peso y hablamos de costo. Costo viene a ser precio. Muy bien. Dice que 1 kilogramo, ¿no?, 1 kilogramo, su costo es 8 soles. Entonces, 2 kilogramos sería multiplicar 2 por 8, sería 16. ¿Cuánto costará 3 kilogramos? 3 por 8, 24. 4 kilogramos, 4 por 8, 32. Si yo te dijese, Axel, 6 kilogramos, ¿cuál sería el costo? 6 kilogramos, ¿cuál sería el costo, Axel? 48. 48. Si le dijese, Ángela, 10 kilogramos, creo que Ángela no está conectada aún, ¿sería cuánto? 80. 80, muy bien. Entonces, como tú ves, esto que están haciendo es magnitudes directamente proporcionales. Es decir, ¿qué es lo que primero tenemos que hallar? Es nuestra razón, o lo que también podría ser lo que es el valor de la K. K viene a ser el consecuente, viene a ser 1/8. Muy bien. ¿Qué podemos notar en este problema, en este cuadro? Que si aumentamos la medida de una magnitud, también aumentará la medida de la otra. Siguiente regla. Si disminuye la medida de una magnitud, también va a disminuir la medida de la otra. Entonces, recuerda bien que cuando se hable de peso y costo,
estamos hablando de magnitudes directamente proporcionales. ¿Y por qué? Para que no estés escribiendo tanto, lo vamos a representar por las siglas mayúsculas de MDP, y eso significa magnitudes directamente proporcionales. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? No, Miss. ¿Todos me están entendiendo? Sí. Muy bien. Pasemos al siguiente problema. Dice, si 5 hombres hacen una obra en 12 días, entonces 10 hombres harán la misma obra en 6 días. Muy bien. Con estos datos vamos a elaborar nuestra tabla. Vemos aquí que el primer rubro es hombres y el segundo es tiempo. Entonces, ¿cómo lo vamos a obtener? Nosotros vamos a agarrar y vamos a multiplicar 5 por 12 para obtener, ¿qué? La constante. Significa que 5 sobre 12 viene a ser la razón y que así va a ir aumentando. Entonces, por ejemplo, vemos en la segunda columna que ya no hay, a ver, vamos a ver, están entrando. Por ejemplo, en la segunda columna, ya están entrando, en la segunda columna podemos ver que se ha incluido 5 hombres más, ya no hay 5, ahora hay 10. Pero vemos que en el tiempo ya no hay en 12 días, sino que ha disminuido. Entonces, ¿qué podemos determinar? Que a menor cantidad de hombres hay mayor cantidad de días. Y cuando hay más hombres, se emplean menos días. Entonces, es lo contrario a lo otro. Muy bien. Relacionemos las medidas. Vemos aquí que dice, hombres por tiempo vendría a ser, para poder hallar el valor, 5 por 12 es igual a 60. Entonces debe ser igual también a la multiplicación de 10 por 6. 10 por 6, ¿cuánto es? 60. Entonces 60 es igual a 60. Por lo tanto, K, que viene a ser la constante, es 60. Igual acá, ¿no? Vemos en la tercera columna, 20 por 3, 60. Entonces está correcto. 40 por 1.5, 60. Quiere decir, si en todas las columnas te sale igual, quiere decir que el valor que tú has hallado está correcto. Veamos entonces. Vamos a dar las reglas. Si aumentamos la medida de una magnitud, la otra medida va a disminuir. Si te das cuenta, están haciendo lo contrario. Y si se disminuye la medida de una magnitud, la otra medida va a aumentar. Va a aumentar, ¿no? Hasta aquí, ¿están entendiendo? Sí, Miss. Sí, Miss. Ya, ojalá, porque la otra semana vamos a ver la manera de evaluarlos, ¿no? A través de la forma virtual. Voy a revisar, les tomaré algunos ejemplos de todas las actividades que hemos hecho. Muy bien. ¿No ven? Muy bien, a continuación, entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. Recuerda que hombres y tiempo, en nuestro ejemplo, se emplea cuando son magnitudes inversamente proporcionales. ¿Y por qué lo vas a representar?
por las siglas de M y P. P. Entonces, recuerda, ¿qué te diferencian las directamente de las inversas? En una pones M de P y en la otra M y P. Muy bien, habiendo examinado ambos casos, en este caso el 1 y el 2, podemos asegurar lo siguiente, que dos magnitudes serán proporcionales si al hacer variar el valor de una de ellas, ¿no? El valor de la otra va a variar en la misma proporción, ya sea en razón directa o en razón inversa. Alumnos, esto ha sido nuestro tema de hoy. Yo quisiera saber si tienen alguna duda, alguna consulta. Recuerda, estoy enviando una actividad la cual ya está subida en el Cubicol para que tú refuerces y puedas entender mejor el tema de hoy. Recuerda, debe ser transcrita en tu cuaderno y resuelta. Por ejemplo, les he hecho una actividad en la cual vas a poner verdadero o falso. En la otra vas a poner si es directamente proporcional o inversamente proporcional. Y luego, dos ejercicios donde vas a hacer tus tablas, tal como yo te he enseñado. Y con eso te vas a ilustrar. En la próxima clase, no te preocupes, yo voy a agarrar y voy a tocar uno por uno. ¿Para qué? Para que me puedas entender mejor. Próxima clase de aritmética será magnitudes directamente proporcionales. Y luego posterior haremos magnitudes inversamente proporcionales. ¿Cómo sería, por ejemplo, si yo no tuviese, ¿no? Un término me faltase, por ejemplo, de repente un término desconocido. Yo también te voy a enseñar en la próxima clase algunas estrategias para que puedas entender mejor este tema. Espero que haya sido de tu interés y gracias por poner atención. Lo voy a tener en cuenta porque veo que están madurando y así podemos entender todos. ¿Alguna pregunta, alumnos? No, Miss. Ya, si en caso hubiese alguna duda, voy a estar en el foro de 4 a 5 para que traten de entrar y mirar los ejercicios por si hay alguno que no entiendas y me puedas consultar a las 4 de la tarde. Los quiero mucho. Cuídense, hijitos. Bye. Chao, Miss. Ya, cuídense. Chao, Se despiden de sus padres. Chao. Ya, nos vemos. Ya, gracias.